Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos dejado en el gráfico de histograma con respecto a las edades en la encuesta CASEN. Entonces vamos a retomar eso y vamos a terminar los conceptos teóricos. Yo se los voy a mostrar lo que habíamos analizado. ¿Sí? Lo que estamos analizando. Entonces, lo que hicimos fue básicamente la identificación de cada una de las edades. Ah, por cierto, no es que se les cayó el Zoom, sino que como yo tuve que cerrar la clase, tuve que cambiarme de ubicación, entonces se les cortó a todos la sesión. Y ahora que lo volví de nuevo, entonces ahí arrancamos. Casi envió un anuncio para decirles que estábamos en otra sala, en otro link. Pero estamos de vuelta. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es simplemente el histograma de toda esa información que nosotros tenemos ahí. Entonces, tenemos solamente las frecuencias absolutas. Todavía no hemos podido calcular las probabilidades. Y las probabilidades, al fin y al cabo, en función de las frecuencias, lo que tenemos que hacer es esos valores que nosotros tenemos ahí, dividirlos para el total de mediciones. Entonces, lo que podemos hacer es, para esa tabla que tenemos disponible ahí, hacerle la división para nuestro valor de n, y en este caso el valor de n que nosotros tenemos es de 185.437. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos exactamente lo mismo, pero tenemos que hacerle la división para esta división, para todo esto, para la sumatoria de todo eso. 1, 2, 3, ahí está. Entonces vamos a ver qué tenemos. Tendría que haber cambiado las frecuencias. Sí, no me cambio las frecuencias. Es que es, perdón, esta sumatoria tiene que estar afuera. Porque hacer la tabla y cada uno de esos valores que tiene la tabla, dividir para el total de datos. Esto, no, eso es una cantidad de
Disculpen, se me salió el internet, no sé qué pasó acá, en la sede donde estoy. Ok, estábamos hablando entonces... Vuelvo. Ok, estábamos hablando de cómo poder realizar la tabla de distribución de frecuencia, en este caso de nuestros datos. Ya lo implementamos con el histograma y ya lo implementamos con respecto a la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, esa tabla de distribución de frecuencia, básicamente lo que hacemos es identificar cada una de esas edades y ver cómo se distribuyen esos valores. Para poder realizar de esa tabla de distribución de frecuencia, lo que podríamos hacer es básicamente cómo poder seleccionar alguno de esos datos y sus valores. Esta tabla está al revés, porque nosotros tenemos acá es las edades, en realidad las frecuencias, está un poquito rara esta. Okay. Entonces, esa es la tabla de distribución de frecuencia que nosotros podemos obtener desde el sexo. Vamos a ver el sexo. Este de acá vendría a ser sexo. Y como tenemos valores 1 o 2, vamos a tener básicamente eso. La cantidad de, a ver, table de F sexo. Tenemos aproximadamente un poco balanceado entre los valores entre uno y otro. Esto es transpuesto. Estos son datos etiquetados. Eso después lo vemos. Bueno, entonces tenemos la información de nuestra base de datos. Vamos a seguir con los conceptos teóricos que teníamos preparados para la clase del día de hoy. Que es, bueno, esos son los conceptos de las probabilidades. No vamos a ver estos conceptos en profundidad porque para eso necesitamos un curso particular. Estos son los conceptos que vamos a ver el día lunes. Ahí tenemos nuestro link para poder revisarlos. Y vamos a analizar el concepto de estimación puntual y el teorema del límite central. Para poder analizar estos conceptos, vamos a irnos a ese link. Dentro de ese link tenemos un libro que nos realiza de una buena manera la explicación de todos esos conceptos. Entonces, ese libro tenemos acá. Nosotros hasta ahora hemos estado hablando de manera indistinta entre los conceptos del promedio, de las proporciones, de las probabilidades, pero básicamente lo que estamos obteniendo son estimaciones. ¿Y estimaciones de qué? Bueno, nosotros estamos obteniendo un promedio de la muestra, porque nosotros hemos analizado de que sea lo que sea que nosotros estamos analizando en estos conceptos, en este conjunto de datos, son conceptos muestrales. Sí, Roxana. En esta tablita, lo que teníamos acá, este table que yo le estoy utilizando, lo que hace el table es tratar de hacer una distribución de frecuencias, o trata de analizar una distribución de frecuencias. Cuando yo escojo ese conjunto de datos, cuando yo cojo ese conjunto de datos y específicamente del sexo, ¿sí?, lo que me da como respuesta a esto es todas las mediciones de sexo de todas esas 185.000 personas. Entonces, como esto no se puede graficar,
lo que se hace es tratar de obtener de toda esa información una tabla. Esa tabla lo que me da es... lo que me da esa tabla es el resumen de toda esa información. Y en este caso lo que me está indicando es que, bueno, el sexo 1, que vendría a ser el masculino, son 86.096 personas, y el sexo 2 da 99.341 personas. Sexo femenino. Entonces el objetivo es tratar de realizar el histograma de eso. Para realizar el histograma de eso, nosotros tendríamos que poner dentro de nuestro histograma la variable sexo, pero si nosotros ponemos la variable sexo, así tal cual como la tenemos, nos va a generar cada una de esas mediciones. Y nos va a decir, bueno, existen cada una de esas mediciones. Se tuvo 1, tanta cantidad de veces, se tuvo 2, tanta cantidad de veces. Entonces, acá lo que tenemos es la cantidad de veces o las frecuencias que se tiene en total. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es que en vez de que nos presente, en este caso, tan indistinto, o sea, entre un valor y otro valor, se genera a partir de una tabla. O sea, generar de esos valores que nosotros tenemos acá arriba, generar esa gráfica. Entonces, para eso se realiza ese table de ese conjunto de datos. Pero en este caso, lo que nos está dando como respuesta de esta tabla es que nos está dando ese 100% de información. Fíjense que acá lo que tenemos es el valor, acá tenemos dos valores, o aparece o no aparece. Entonces, acá básicamente lo que nos está graficando es esa primer fila de esa tabla. Lo que tendremos que hacer entonces es la segunda fila, y para poder seleccionar esa segunda fila, vamos a seleccionar que vendría a ser la fila 2 de todos. Acá no lo quiso hacer. Vamos a hacer el table. Vamos a asignar el valor para poder identificar bien esto. Si esto lo asignamos a una variable, vamos a llamar una variable X. Vamos a ver qué nos muestra esa variable. No me muestra variable X. Ahí está. Entonces, la variable X nos tendría que dar esa información. Vamos a poner as data frame. Vamos a llevarlo a X, a un data frame. A la X. Y ahora sí. Vamos a realizar el histograma de X. Y en este caso vamos a ver el de las frecuencias. Frecuencias. Y acá, ¿por qué no lo hizo? Vamos a hacer X de nuestras columnas. Para todas las filas, la columna 2. X. Esto acá, no sé la reasignación. Ahora sí. Seguimos con el 100%.
Es la forma como R muestra información. No, igual al transponerlo no me lo está mostrando. Me está diciendo que la frecuencia es 1, pero en realidad debería mostrarme acá las frecuencias. ¿Qué está sucediendo acá? Eso lo que se hizo es que lo que pasé es los datos de una tabla. Yo acá tenía una tabla que me generó esto. Me generó esa información, esta información que tengo acá, 1 y 2, y la cantidad de veces. Y lo que hice fue pasar esa tablita o esa información, la pasé a que se convierta en un data frame. Data frame es la forma como tenemos para mostrar la información, ¿sí? La otra forma como podemos mostrar la información. En este caso es una forma un poquito más ordenada, en donde tenemos la variable, 1 y 2, y la frecuencia. La variable 1 asociado a la frecuencia y la variable 2 asociada a su frecuencia. Entonces, para hacer esto de una mejor manera, vamos a hacer un var en el cual vamos a ponerle la variable x y vamos a poner la variable x de la primera columna, que vendría a ser var 1, y vamos a ponerle en la frecuencia el x de la variable Frank. Acá, a ver si capaz que me presenta un problema por el tema de la X, ¿sí? Porque necesitamos poner una sola información. Vamos a poner solamente la frecuencia. ¿Qué pasó con var? Var plot. No. Entonces el var plot. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí nos dio los valores correctos. ¿Sí? Con eso nosotros podríamos poner el xlab. Vendríamos a poner la información del sexo. Y con eso le agregamos valores que tenemos en la parte de abajo. Y en la parte, como nos está dando la cantidad de frecuencias, lo que queremos es que nos pueda dar esas probabilidades o esas proporciones. Entonces, esto podríamos dividirlo para el de f. Eso lo que está dividiendo es simplemente para la cantidad de mediciones que tenemos, que vendría a ser la cantidad de personas encuestadas. Y ahí nos dan los valores de las probabilidades. Un 50%, un 40 y algo por ciento y un 50 y algo por ciento. Entonces, de esa manera tenemos nuestro histograma en función de un gráfico de barras. En función del histograma, como estaba tratando de identificarlo acá o de escribirlo acá, no me identificaba los valores de cada una de las clases. O sea, tenía los valores, se les pasaba los valores, pero lo identificaba de manera incorrecta para realizar el histograma. Entonces, una alternativa es, bueno, realizar un gráfico de barras, que vendría a ser este bar plot, y a través del bar plot poder identificar, bueno, las proporciones main, proporciones de encuestados o de géneros de encuestados. Y así podríamos, así tenemos nuestra información. Vimos que
tenemos otras alternativas para poder realizar las gráficas, y esas otras alternativas para realizar las gráficas son utilizando el ggplot, y el ggplot tenemos las distintas formas de poder realizarlos, que eso fue lo que hicimos el día de ayer. ggplot. La estructura para poder llamar el ggplot es escribir ggplot, escribir el conjunto de datos, la variable que se está analizando, y después se escribe o se identifica la geometría que se quiere identificar, que se quiere aplicar. Para eso existen un montón de formas de poder graficar o de paquetes para poder graficar, y esos son los que están en el código que está identificado antes. Ahí tenemos la geometría que se puede identificar. Cada una de las geometrías, por ejemplo, acá es bar, geobar, es la geometría que se quiere identificar que se podría identificar para realizar un gráfico de barras. Y así existen otros tipos de códigos. ¿Sí? Que esa documentación fue la que se las dejé para que las analicen. No sé si ahora sí respondí la pregunta de lo que estábamos haciendo, de lo que estaba haciendo la distribución, el histograma. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, de esto hemos estado hablando con respecto a lo que recién acabamos de hacer, proporciones. Hemos obtenido proporciones, y esas proporciones nos han identificado, bueno, resultados. Que en este caso, bueno, me faltaría directamente hacer eso de ahí, multiplicado por 100 para poder obtener esos valores en porcentajes, ¿sí? Entonces, ahí tendremos nuestro grafiquito igual, tal cual como lo tenemos, pero en una escala porcentual. Sí, ahí tenemos los valores en una escala porcentual. Entonces, esas proporciones, ¿cómo la hemos hecho? Bueno, simplemente hemos estado sumando la cantidad de veces que aparece algún elemento y lo dividimos para la cantidad de datos totales o de mediciones totales. Lo mismo con el valor de la muestra también son cada uno de los elementos, se van sumando y obtenemos el valor total. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que nosotros estamos haciendo es una manera de poder estimar cuál es la representación del concepto poblacional. Entonces, estos conceptos que nosotros tenemos, estos conceptos los cuales nosotros estamos estimando un concepto de la población, siguen un distinto tipo de propiedades, o tienen distintos tipos de propiedades. Los conceptos usuales son los que hemos siempre manejado. La media muestral, la proporción de la muestra, la varianza, en este caso la varianza poblacional, o esta varianza muestral, que es lo mismo, pero dividido a menos 1. Entonces, cada uno de estos es una estimación de ese concepto poblacional. O sea, nosotros tenemos nuestra población. Esta vendría a ser nuestra población base, nuestra población madre, y esos conceptos que nosotros tenemos, esos conceptos poblacionales, nosotros decimos, bueno, estos conceptos de la población tienen un valor del promedio, este vendría a ser el promedio poblacional, este de acá vendría a ser el concepto de la varianza poblacional, y este podría ser el concepto de una proporción poblacional. Entonces, todos estos conceptos que son de la población, nosotros queremos estimarlos, pero para poder estimarlos, población. Para poder estimarlos, nosotros obviamente no estamos trabajando con una población, sino que nosotros estamos trabajando con una muestra. Esa muestra que nosotros estamos obteniendo es una muestra más chiquitita, que tiene algunas de esas características, cualquiera que sean esas características, y nosotros queremos saber, bueno, cuál es el valor del promedio de la población, o queremos más o menos estimar el valor del promedio de la población a partir de esta muestra.
Bueno, la primera aproximación, por ejemplo, para la media es realizar esto que comúnmente hacemos. La media es la suma de cada uno de los elementos, hasta n, dividido el total. Si nosotros hacemos en una recta numérica, ¿dónde estaría nuestro concepto poblacional? Bueno, por supuesto que no, a la primera instancia no le pegaríamos exactamente dónde estaría ubicado, no sé, el valor del promedio de la población que está ubicado en ese lugar, y nosotros tenemos un valor de la muestra que está ubicado por este otro lado. O sea, no vamos a hacer de manera exacta. ¿Cuál es la situación acá? Bueno, lo que estamos haciendo es estimando dónde estará el valor del concepto de la población a partir de una muestra. Y eso es lo que se implementa. Si nosotros vemos esos conceptos de esas estimaciones, esto se llama estimación puntual, estamos asignando en un punto en particular cuál es el concepto de la población. Y nuestra primera aproximación es obtener esos mismos conceptos para nuestra muestra y lo obtenemos. Entonces existen distintas propiedades y el objetivo de estas propiedades es que necesitamos de que sean propiedades, o sea, que sean valores que no nos den alguna tendencia errónea. ¿Y qué significa una tendencia errónea? De que, bueno, en principio, nuestra muestra tendría que ser lo más representativa posible de nuestra población. De eso por ahí estamos asegurados, porque, bueno, las encuestas con las cuales ustedes trabajan, que son las encuestas que hacen, están completamente validadas. Entonces, no tendría ningún tipo de sesgo. Porque nosotros vamos a estar trabajando entonces con esos valores de 180.000 personas, entonces esa vendría a ser nuestra muestra. ¿Cuál es la otra propiedad? Bueno, primero es que no tenga un sesgo, o sea, que no escojamos, no sé, para ver el promedio de edades, no escojamos todas personas de mayores de 80 años y nosotros podríamos tener algún promedio de edad mayor de 80 años y eso no podría ser posible, entonces tratamos de poder que la muestra sea lo más variada posible. Cuando se realiza eso y obtenemos nuestros estimadores, bueno, esos estimadores, más allá que del concepto del cual nosotros estamos obteniéndolas, cualquiera que sea estos, lo que estamos obteniendo es un valor que no está siendo sesgado, no va ni para un lado ni para el otro. Acá hay un ejemplo teórico en el cual se generan números aleatorios y todos esos números aleatorios que se generan con algún tipo de distribución de probabilidad. En este caso se generan con una distribución normal. Se generan los distintos valores aleatorios y de todos ellos se realiza una gráfica de histograma. Y en este caso el gráfico de histograma se generó tal cual como se analiza. Entonces, ¿qué es lo que se tiene o qué es lo que se puede ver en este caso? En este caso se consideran una muestra, y solamente una muestra de 100 elementos, de 100 personas. ¿Qué pasa con respecto a este concepto del promedio? Bueno, primero lo que se tiene que analizar es cuál es la variable aleatoria. Para poder analizar la variable aleatoria, uno tiene que analizar, bueno, el concepto del promedio que se está analizando es un concepto, un promedio asociado a una variable aleatoria. En el ejemplo que nosotros recién teníamos dos ejemplos, era el sexo y la edad de las personas. Entonces nosotros podríamos hacer una estimación puntual del promedio de las edades de las personas encuestadas. ¿Cómo hacemos? Bueno, vámonos a R para hacer el promedio de las edades de las personas. Entonces nosotros tenemos que escoger la variable personas. Esto vamos a eliminar. Esto también. Y tenemos ahí nuestro data frame. Entonces vamos a escoger nuestro data frame. Vamos a analizar la variable, en este caso se acuerdan que era P4. Ese P4, solamente para mostrar, muestro esa tabla de resumen. Y en esa tabla de resumen tenemos todas las edades y la cantidad de elementos para cada una de esas edades. Tenemos este elemento que es un elemento que nos va a llevar ese promedio
hacia otro lado. Este elemento tendríamos que tratar de sacar. Para sacarlo, lo que podremos hacer es, a esto lo filtramos y directamente lo extraemos, lo sacamos, o la otra forma más simple de poder hacer es llevar esto a los valores en los cuales solamente consideramos los valores de las edades hasta antes del 999. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en principio, lo que podemos identificar es que hacemos nuestro table y le asignamos un valor de variable. Voy a trabajar acá en este código para que no nos esté mostrando a cada rato las respuestas. El objetivo es, vamos a obtener un estimador del promedio poblacional. ¿Cómo hacemos para obtener el promedio poblacional de toda esta encuesta? Bueno, en realidad lo que estamos trabajando es con este data frame, así que vamos a trabajar en principio con ese data frame, que es una muestra. Entonces, el data frame que nosotros estamos trabajando, le analizamos las edades, que estaba en P4, y esas edades que nosotros tenemos en R, no necesitamos hacer ninguna suma ni nada por el estilo, sino que directamente le ponemos la media. Esta es la forma de poder identificar la media de toda esa columna de datos, sin identificar cuántos están, cuántos no están. Entonces, corremos eso, y lo que nos da es que de todos ellos, de todos esos valores, el concepto de la estimación puntual de la población es el concepto del promedio. ¿Sí? Tal cual, como lo hemos obtenido. Es el valor del promedio. Entonces, obtener el promedio de una muestra, lo que estamos haciendo es obtener una estimación puntual del concepto de la población. Entonces, ¿cuál es la situación que se tiene? La situación que se tiene es que, bueno, así mismo como podemos obtener el promedio, podemos obtener la varianza, podemos obtener algún tipo de proporción, cualquiera que sea, y son todos estimadores puntuales. Pero ¿cuál es la situación? Si yo de la muestra, voy a cambiar esto, si yo de esta muestra hago la escala, yo sé que mi concepto puntual está acá, lo que hice fue extraer una muestra, y en este caso de 185.000 mediciones. ¿Sí? Y obtuvimos un valor de promedio, vamos a llamarle un promedio X1. Si hubiese obtenido de esa misma población otra muestra, distinta, con distintos valores, no con esos 185.000 de nuestra encuesta, sino que hubiese obtenido otra muestra, y esa muestra yo le obtengo el concepto de la población, de la muestra, hubiese obtenido otra media para otra muestra. Supongamos que hubiese obtenido para, acá n fue 185.000, supongamos que acá tengo un n de 100. Entonces X1 va a caer más o menos por acá. El concepto de X1, el promedio de X1 va a quedar por ahí. El concepto del promedio de edades de X2, por decirles algo, va a caer por acá. Si nosotros hacemos el histograma de esa única variable, o sea, tenemos un histograma en el cual nosotros tenemos edades, por ejemplo, las edades que arrancaban entre los 18 años y los 100 años. Si realizamos un histograma, el histograma va a ser algo así. No sé, supongamos que sea algo así. No hay nada definitivo, sino que simplemente es el histograma en el cual nos da las frecuencias de esas mediciones. Tenemos una forma
bueno, que es representativa para cada uno de los datos. ¿Qué es lo que sucede con lo que estamos implementando acá? Que nosotros, si seguimos tomando mediciones de distintas muestras, por ejemplo, otro valor de muestras, 10, y obtenemos un X3, vamos a tener un X3 por acá. Y si seguimos teniendo valores de muestras, podemos incluso mantener el mismo valor de n, otra muestra con valores de 10. Tenemos otro valor de promedio con otros valores aleatorios distintos, X4, y vamos a tener un valor de X4 por acá. ¿Cuál es la situación? De que sin importar la distribución de nuestros conceptos, de nuestra variable aleatoria, sin importar el concepto y su distribución y cómo se muestre en la población, nosotros podemos decir o podemos identificar que lo que siempre encontramos cuando nosotros realizamos este tipo de muestreo es que vamos a tener siempre un gráfico, y ese gráfico va a tener la característica de que va a estar aproximadamente con una dispersión algo así. O sea, nosotros estamos midiendo conceptos de la muestra, y en este caso estamos midiendo promedios, y lo que siempre vamos a estar obteniendo es una distribución que se parece mucho a la distribución normal. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que nuestra estimación que nosotros estamos usando, nuestra estimación muestral que estamos utilizando a partir de la población, tiene un modelo, tiene un tipo de distribución normal, un tipo de modelo de distribución normal, y este modelo de esta distribución normal tiene como parámetro nuestro valor del promedio poblacional, o sea que va a estar cerca del promedio poblacional, y que en este caso, como parámetro para este modelo normal, necesitamos poner un desvío estándar. En este caso, para el promedio, el desvío estándar es básicamente el valor del desvío. Este es el desvío poblacional, es el que nosotros teníamos desde antes, dividido a la raíz de n. ¿Cuál es este concepto? Que este concepto lo que nos está diciendo es que cuando n es muy grande, cuando nuestra muestra es muy grande, lo que está sucediendo es que esto se va a convertir en que nuestro estimador va a seguir teniendo esta distribución normal, va a seguir teniendo como parámetro principal nuestro concepto de la población, pero al ser un valor muy grande, esto se me va a anular, y vamos a tener un desvío estándar cero. ¿Este concepto qué significa? Que cuando nosotros tenemos un muestreo, y ese muestreo contiene un n, una muestra muy grande, si este es nuestro concepto de la población, y obtenemos nuestro promedio, que es nuestra estimación muestral, este que tenemos acá, este valor va a ser muy parecido al valor de nuestro concepto poblacional. Entonces, ¿para qué se dice esto? ¿O para qué estamos haciendo todo este tipo de conceptos? Bueno, ese básicamente es nuestro concepto de teorema del límite central. ¿Y qué es lo que nos está indicando el teorema del límite central? Que si nosotros realizamos un muestreo, cualquiera que sea ese muestreo, a partir de nuestra población, nosotros lo que podemos implementar es que, aplicando el teorema del límite central y siendo o teniendo un valor de n muy grande, el concepto que nosotros estamos estimando, el concepto muestral,
se va a parecer mucho a nuestro concepto poblacional. Esa es la potencia que nosotros tenemos en estos conceptos, de que a partir de estos conceptos muestrales, si es que nuestro valor de n es muy alto, nosotros vamos a estar trabajando con aproximadamente conceptos poblacionales. Eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. Eso es lo que hemos podido obtener hasta ahora. Por ejemplo, nosotros lo que hemos obtenido es este valor del promedio, que es nuestra estimación puntual de la población, que es lo que sucede con, por ejemplo, con Chile, con todas las personas en Chile, pero que este concepto que es de la población, bueno, se va a parecer mucho al promedio de edad de la población. Eso es lo que acabamos de decir. En este caso, ese valor va a ser, este valor va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos un valor extremo, que ese valor extremo me está llevando ese promedio muy arriba. ¿Cómo podemos hacer para escoger solamente a los elementos que son menores que ellos? Bueno, lo que hacemos es, o lo que se hace es, vamos a hacer el mismo promedio, pero en este caso voy a elegir solamente a las personas que son menores a, vamos a decir, a 200. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es que vamos a hacer el promedio de todo ese data frame, de todo ese conjunto de datos, pero que de todo ese conjunto de datos, vamos a escoger solamente a las personas que son o que tienen un valor menor de 200. Acá no me lo está permitiendo. ¿Y esto por qué? Acá tenemos. Esto tenemos que hacerlo entre corchetes. Data frame. Para poder seleccionar elementos. Entonces ahora sí, le estamos diciendo de que de eso nos seleccione todos los elementos que son menores que 200. Ya está. No hubo mucha diferencia entre este y este. ¿Por qué no hubo tanta diferencia entre estos dos estimadores, entre estos dos valores? Nosotros acá le estamos diciendo de que tenemos personas que van entre los 18 años y los 102. Y acá lo que le estamos diciendo es que tenemos personas que van entre los 18 años y 999. Hicimos el promedio entre todos ellos, y acá estamos haciendo el promedio también entre todos ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy poquita. 47,9, 47,8. ¿A qué se debe esa diferencia? Se debe esa diferencia en que la cantidad de personas que tienen 999 años son solamente 17 personas, y de esas 17 personas, obviamente, como tenemos una muestra muy grande, 185.000 mediciones, entonces como nuestra muestra es muy grande, esas diferencias no generan tanta diferencia entre nuestros estimadores. Entonces, primer estimador, el concepto del promedio. Entonces, este es el estimador del promedio poblacional. El siguiente es obtener un estimador de la varianza poblacional. El código, el comando para poder obtener la varianza es var. Y vamos a implementar exactamente lo mismo con la edad de las personas. Entonces, data frame, que en realidad es el lugar donde tenemos alojados los datos,
de la encuesta CASE y vamos a trabajar con esas edades. Tenemos un valor de varianza de 318. Para poder obtener el desvío de esto, bueno, esto es la raíz cuadrada, que esto puede ser elevado a lo medio. ¿Sí? Este vendría a ser el desvío. Cuidado con el desvío, confundir el desvío con el error estándar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. En cambio, nosotros acá estamos estimando el desvío poblacional. Voy a poner acá lo mismo, pero para la varianza. Vendría a ser la varianza son estimadores de la varianza poblacional. Son estimadores. Ok. Desvío estándar, varianza poblacional. Y nuevamente, todo esto es con nuestras mediciones que están considerando a personas con 999 años, acá también con 999 años. Vamos a poder realizar esto, pero para las personas que no tienen esa edad, que vayan hasta los 102 años. So, vamos a ver si es que esto cambia mucho. Y para esto es varianza poblacional con personas hasta de 18 a 102. Ahí tenemos una gran diferencia entre 318 y 235, porque esas diferencias nos marcan bastante entre esos pocos elementos. Pero en cuestiones del desvío estándar no van a ser tantas esas diferencias porque son mediciones a la raíz cuadrada de esas mediciones. Entonces va a ser exactamente lo mismo y esto es acá. Entonces, tenemos un desvío estándar de arriba utilizando los 999 valores de 17.83 y en este caso eliminando solamente esos 17 valores, sí, esos 17 valores, 15,3. No hay tantas diferencias en cuestiones del desvío estándar, pero en cuestiones de la varianza sí hay una alta diferencia entre uno y otro. Y tenemos nuestras estimaciones de proporciones. Poblacionales. Y proporciones poblacionales, tenemos lo mismo. Nosotros queremos ver alguna proporción poblacional. Y por ejemplo, nosotros podremos decir, bueno, ¿cuál es la proporción de las personas jóvenes? O sea, de las personas que tienen 18 años. ¿Sí? La proporción de personas de 18 años. ¿Qué tenemos que hacer? De todas esas personas que nosotros tenemos, tenemos que identificar esa proporción, las de 705. Bueno, nosotros ya sabemos que son 705, podríamos hacer directamente 705 dividido para 185.437 y nos va a dar el resultado, ¿sí? Nos va a dar esa proporción, ¿sí? No hay ningún problema.
Pero, ¿qué pasa si nosotros tendríamos que tratar de identificar más de una? ¿Sí? Si tenemos que calcular eso, pero para varias otras proporciones, o simplemente no queremos identificar el valor exacto para cada una de ellas, porque tenemos que identificar varios de ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer es utilizar nuestro valor, que en este caso es nuestro data frame. Ese es nuestro data frame, donde tenemos todas las mediciones de todos los valores, y de ese data frame en el cual nosotros estamos analizando solamente las edades, nosotros de todos esos vamos a escoger solamente las personas que tienen valores de 18 años. O sea, que son esa condición de todos ellos que sean igual a 18. Que sean iguales a 18. Acá que sean iguales a 18. Eh, 18 iguales a 18. Sí, nos está diciendo cuántos son iguales a 18, pero no, son... Acá lo que estamos diciendo es, agarramos todos ellos y hacemos la condición de que de todos ellos no se encuentre igual a 18. Vamos a hacer menor a 18. Menor a 18. Menor a 19 vamos a poner. Menor a 19. Porque acá lo que está indicando es todos los valores que reportó 18 años. Pero acá me está diciendo que son 999 personas. Cuando se hizo el table, 18 años son 705. Hay algo raro. Vamos a ver que sean igual a 19 años. La suma de elementos de valores igual a 19 años. Me está diciendo que 1001 son 1001 elementos. 1001 es para 19 y para 18. 705. Qué raro. Me está indicando que son 705 los valores, las personas con 18 años. Y acá me está diciendo que son 999. Oh, qué raro. No importa. Vamos a basarnos por esto que está encontrando. ¿Sí? Entonces tenemos acá que hay 705 personas con 18 años. Nosotros queremos saber esa proporción. Para ver esa proporción, entonces es esto dividido la cantidad de mediciones. Que en este caso la cantidad de mediciones son 185.437. Nuevamente, esto podremos hacerlo. 185.437 y eso multiplicado por 100 nos va a dar la proporción, que eso fue lo que habíamos visto antes, ¿sí? Que este vendría a ser el valor porcentual. Pero obviamente no podemos estar escribiendo ese elemento, ese número ahí, así que simplemente tratamos de escoger en cuestiones de dimensiones, ¿sí? Las cuestiones de dimensiones de ese vector. Y en este caso, ese vector es, vamos a poner así como zoom, de nuestro data frame, esto acá,
A ver si es que tiene el mismo, ¿no? Lo que pasa es que está haciendo esta suma con los elementos. Vamos a ver acá el count. No encuentro el count. Es el n. ¿Qué podría ser n? Estos elementos. Vamos a ver si esto lo hace. No encuentro el valor de n. Entonces, no tuve. Nos da un valor distinto. ¿Qué nos da un valor distinto? De esto, 185.437, que es lo que nosotros estamos analizando. Y acá lo que está haciendo, o lo que debería hacer, es este valor. Entonces hace 705 dividido para 185.337 por 100. Debería ser eso. Me da puntos 38. Que supuestamente debería dar 0,037. Queda distinto. O sea, lo que se hace es eso, que es 705. Divido para 185.000. Por esto. Porque yo acá le puse 185.000, dos veces repetí el 5, 437. Y es una sola vez. Acá fueron 1.800.000, por eso es que daba distinto, disculpa en ese sentido. Sí, pero es eso, está bien hecho. De vuelta, entonces, esto es nuestra proporción de personas con 18 años. Del total. Y esta es nuestra estimación de nuestra proporción poblacional. ¿Sí? Que en este caso es de 0,38%. Y así tenemos nuestras proporciones poblacionales. O sea que lo que hemos estado haciendo hasta ahora es realizando una estimación puntual de ese concepto poblacional, y esa estimación puntual de ese concepto poblacional hemos hecho media muestral, proporción muestral a partir de la proporción muestral, varianzas muestrales, desvíos muestrales, y esos conceptos sabemos de que en función del teorema del límite central, nosotros estamos obteniendo un valor muy cercano a ese valor del promedio poblacional. ¿Por qué? Porque nuestro n es un valor muy grande. La pregunta que se arma generalmente, o la conclusión que se arma generalmente es, bueno, ¿a partir de cuándo nuestro valor de n es grande? ¿A partir de cuándo nuestro valor de n es grande para poder identificar de que nuestros estimadores están correctos? Depende del libro, pero generalmente podría decirse que nuestro valor es grande a partir de los 30 elementos. O sea que el valor que nosotros estamos trabajando, los valores con los cuales nosotros estamos estimando, que son nuestro n es de 185.000 personas, es un valor muy grande.
pero demasiado grande. O sea que los estimadores que nosotros estamos obteniendo a partir de esto son, diríamos, muy, pero muy confiables. Y ahora sí, se comienza a abrir las preguntas. Preguntas. No sé si más o menos he entendido esto, estos conceptos. No sé si están por ahí, si es que me han podido seguir con el código. Revisamos de vuelta el código. Sí, Roxana, ¿qué parte en particular para realizar el código? Todo lo que hicimos en cuestiones de de la obtención de la media y de todo eso, ¿cuál es la lógica? ¿Eso? No, el de la proporción, en el caso que uno quisiera sacar las proporciones de más de una variable, pensando en cómo uno tiene que extraer una tabla, ¿cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, edad por sexo, o edad por grupo prioritario indígena, en fin, ¿cómo podría hacer eso? ¿Ok? Vamos a ver. Esa básicamente es la pregunta de la tarea. Así que vamos a avanzar en esos conceptos. Entonces veamos. Nosotros tenemos nuestros datos cargados en DF y nosotros quisiéramos saber, bueno, cuáles son las proporciones para los distintos elementos, los distintos valores que nosotros tenemos. Entonces vamos a hacer proporciones para más elementos. Entonces, según lo que nosotros hasta ahora hemos trabajado o hemos estado identificando, lo que tenemos que implementar es alguno de estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En principio, si es que se tiene alguna condición, bueno, realizar un filtro. En este caso, nosotros tenemos un data frame que sabemos que tiene mediciones de 999 elementos, y que esos 999 elementos... ok, Claudia. Y que de esos 999 elementos, nosotros tendríamos que sacarlos de ahí, ¿sí? O por lo menos dentro de lo que nosotros hacemos el filtrado, lo tenemos que eliminar. Y una vez que realizamos eso, lo que podríamos hacer es poder obtener un único elemento a partir de ese criterio. Entonces podríamos contabilizarlos y realizar el valor de la suma. Entonces tendríamos que mezclar entre unos y otros filtros. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero partimos por nuestro data frame y esto nosotros podemos asignarlo a una nueva variable como para poder identificar. Vamos a decir que vamos a analizar la variable proporciones. ¿Qué vamos a hacer las proporciones? Por ejemplo, por edades, y lo que vamos a analizar es que vamos a darle solamente, o le vamos a pasar solamente ese vector. Entonces, de nuestro data frame, le vamos a pasar solamente la variable 4. ¿Sí? Entonces, realizamos eso, y ya tenemos nuestra variable, que se llama prop, en la cual le hemos pasado toda esa información de todas esas mediciones. ¿Sí? Hasta ahí tenemos nuestro vector con edades. Una vez que ya tenemos nuestro vector con edades que se llama prop, lo que podemos hacer es trabajar con el comando pipe. Entonces, ¿qué podemos hacer con el comando pipe? El objetivo de todo esto es poder realizar la
separación por cada uno de los grupos, por cada una de las edades. Vamos a agrupar por edades. ¿Sí? Gracias, Natalia. Si no, me iba a salir un error. Entonces, acá lo que tenemos es nuestra variable, que es de edades. Solamente tenemos eso. Entonces, al trabajar con eso, lo que vamos a hacer es tratar de identificar solamente un vector, y estamos trabajando con solo un vector, y a este lo que vamos a hacer es el agrupado, ¿sí? Es group by. Entonces, por eso es que siempre debemos tener a mano los códigos que les he pasado. Entonces, group by, lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar. ¿De qué manera vamos a agrupar? Vamos a agrupar en función de las edades. Entonces acá lo que vamos a hacer es que tenemos que prop sea nuestro criterio, nuestras edades. Nuestro criterio de agrupamiento lo tendríamos por acá. Acá tenemos filtro, filtrado y agrupado. ¿Sí? Fíjense, lo agrupamos por edades. Simplemente se agrupa en este caso por años. Acá lo agrupamos por edades. Solamente que nos agrupe por edades. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que podamos tener todas las edades. Aplicamos el comando par y a cada uno de ellos lo que vamos a hacer es tratar de obtener su summarize. Este de acá era el verbo que tenemos, summarize. Y lo que vamos a hacer es realizar el summarize de las proporciones. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a realizar cada uno de ellos. Podremos hacer incluso la tabla. Sí, no, vamos a hacer hasta ahí, vamos a ver hasta ahí qué es lo que vamos obteniendo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos a ver qué estamos obteniendo. Falta tidyverse. Ahora sí cargamos tidyverse. Y ahora sí vamos a ver qué tenemos ahí. No lo reconoció arriba porque me parece que no evalué la parte de la función. Esta parte de arriba. Estaba cargando tidyverse. Si no lo reconoció porque no le cargué esta approach. ¿Pero sí? Claro, no está haciendo el agrupamiento porque como es un vector, no es necesario realizar el vector. No es necesario agrupar el agrupamiento. Entonces directamente lo que se puede hacer es summarize. A nuestra variable. Y este summarize lo que vamos a hacerle es tratar de obtener la suma de cada uno de sus elementos. Y esto, valor de no me lo está permitiendo. A ver, props.
Es un elemento muy largo. Acá lo que estamos teniendo es que tenemos un elemento muy largo y tenemos esa información. A ver, acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el vector con las edades. No sé por qué no me lo está permitiendo agrupar. Debería dejármelos agrupar. Y encima lo tengo trabado el R. Entonces lo que podríamos hacer es... Range. Vamos a ordenarlo. No, lo tengo trabado. Eh, si queremos mostrar una tablita, vamos a hacer... Creo que esto... Para ver si que incluso me lo está reconociendo como... No, tampoco, no me lo está reconociendo para nada. No está haciendo absolutamente nada. Es otro tipo de conjunto de datos, por eso es que no lo está haciendo. Voy a tomar un vector y ese vector no lo está considerando. Entonces, la forma de poder seleccionar esto sería... No, es que no podemos implementar ninguno de esos porque es otro tipo de diferenciación de datos. Vamos a tener que hacer con table. Table de prof. Es más o menos lo que habíamos hecho antes. Eso es lo que teníamos como cada uno de los elementos de cada uno de los que teníamos. Pero yo lo que quiero hacer es el reporte de las proporciones de cada uno de ellos. Entonces, lo que quiero es que para esos, que tenemos más arriba, vamos a ver si así anda. Decir que esto quiero que me lo muestre como tabla. Esta tablita, Pander.
para que me lo muestre como tablita. Vamos a hacerlo directamente como un data frame. Y lo vamos a llamar props. Vamos a llamarlo. Le podemos cambiar los nombres, cambiando los call names de este data frame. Ya tenemos nuestro data frame en el cual tenemos cada una de las edades, sus frecuencias. En este caso esas frecuencias, bueno, son bastantes frecuencias. Vamos a verlas. Eso lo vimos acá. Solo que yo acá lo que hice fue simplemente lo que elegí ahora para trabajar con esta tablita, que es la que estoy viendo, la que estoy analizando acá, esta props, lo que hice fue pasar todo esto a un data frame y que este data frame sea a partir del table y estoy trabajando con esa columna únicamente. Para preparación de estos datos, en las cuales, por ejemplo, ustedes van a trabajar con todas estas preguntas para ser filtrados, para poder hacer algún tipo de asignación, para poder eliminar a los valores que son NA, por ejemplo, si tienen algún valor NA o un valor asignado a 99, esos son los que se hizo para poder trabajar con esto, ¿sí? Esto es trabajar específicamente sobre todo ese conjunto de datos. Yo acá estoy trabajando específicamente con ese vector. Y todo esto, lo que estoy haciendo acá es trabajando específicamente con ese único vector. Entonces es esto. Generé un data frame, en el cual en este data frame estoy haciendo la sumatoria de todos ellos. Y a ver, por ejemplo, si quiero hacer la sumatoria, porque quiero verificar esto, de que la variable props, la segunda columna, esto me tendría que dar 100. ¿Sí? Me dio 100, o sea que suma el 100% de las frecuencias. O sea, suma todo 100. Entonces ahí tengo mi tablita. El tema es, bueno, ¿cómo esta tablita la reporto? Esto de que se reporte como una tablita, bueno, acá dentro del data frame ustedes ya la tienen marcada dentro de la tablita, donde tienen cada una de las edades y sus frecuencias. Roxana, lo que vemos es que lo que hice, a ver, ¿qué fue lo que hice? ¿Cuál era la pregunta? Vamos desde el inicio. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, yo tengo un conjunto de datos. Todo ese conjunto de datos está todo disperso. Entonces el objetivo es, quiero ver de las edades, cada una de esas edades, quiero ver cuál es la proporción de todas esas edades, cuál es el valor de porcentaje para cada una de ellas. Nosotros hasta ahora lo que veíamos es que, bueno, de todo ese conjunto de datos yo podría filtrar y puedo trabajar con todo ese data frame de manera continua, o sea, de manera continua, de manera agrupada. Entonces lo que yo hice fue, me olvidé del resto, de todo el resto del data frame, de todo lo que se dijo anteriormente, y solamente me enfoqué en la variable edad. En este caso, en esta pregunta P4. Entonces, para hacer eso lo que hice fue extraje solamente la
variable P4, o sea, la columna P4. Entonces, ¿dónde hice eso? Hice acá. Solamente estoy trabajando con el vector de edades. ¿Cuál es el objetivo? Quiero armar cuál es la frecuencia de 18, cuál es la frecuencia de 19, porque lo que yo había obtenido acá en las proporciones era solamente las personas de 18 años. La pregunta es cómo puedo hacer para mostrar las frecuencias, o las proporciones, perdón, de todas las edades. Entonces, ¿qué hice? Trabajo solamente con el vector de edades. De ese vector de edades, lo que le hice fue realizar un table. ¿Qué es un table? Me muestra cuántas es la frecuencia de cada una de esas edades. Frecuencia de 18, 705, 19.000 y cada uno de ellos. Como yo quiero que me muestre todas ellas, todas ellas, todas las edades y todas sus proporciones, entonces lo que hago es, a esa tabla la dividí por, bueno, la cantidad de datos, que son 185.437, y eso lo multipliqué por 100. Eso lo que hice fue solamente obtener las frecuencias, todos estos valores que nosotros tenemos acá. O sea, no es la frecuencia, sino en realidad las proporciones porcentuales. Para las personas de 18 años son o representan el 0,38%, 19 años 0,54% y así. Pero no solamente bastaba con eso, sino que yo quiero tener todo eso dentro de un data frame, que data frame es una estructura de datos en las cuales yo puedo trabajarlas o las puedo analizar. Entonces, por eso es que a todo eso que hice, a toda esa operación que hice, en la cual tengo los porcentajes de cada uno de ellos, bueno, a todos ellos lo que les hice es que se convierta en ese tipo de estructura. Que ese tipo de estructura es este data frame, que es lo que tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, tengo una estructura de datos que es el estilo de un Excel, en el cual ahora yo tengo toda esa cantidad de edades y todos esos valores de porcentajes para cada una de las edades que nosotros tenemos. Está que en realidad significaría, bueno, el elemento que o no me contestó la edad o simplemente se puso ahí como algún error. Entonces, ¿qué podría hacer para realizar ese filtrado? Bueno, tengo dos opciones. O realizo el filtrado afuera de esto, o sea, yo puedo tener esta tablita y esta tablita exportarla a Excel, y esta tablita al exportarla a Excel le elimino esa columna, o lo puedo trabajar de esta manera. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, lo trabajo acá dentro de el data frame, como habíamos hecho acá arriba, elimino los valores que sean menores a 200. Entonces, y acá directamente, acá adentro, elimino todos los valores que sean menores a esos 900. Entonces, de esa manera trabajo de manera directa. Así que eso, chicos. Eso sería, no sé si tendrían más dudas, por favor, más dudas. En la próxima clase yo le voy a meter más mano a la parte de este filtrado que comentan. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer esas otras informaciones? Si yo quiero trabajar con el resto de valores, del resto de variables, y las asigno, las meto en para hacer el filtrado. Le quiero eliminar esas 900, si existe valores, porque si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos valores que no tienen respuesta, o sea que son valores que son null, valores que no tienen una información, y esos valores tenemos que eliminar. Este NA son nuestros valores que no hay información. Entonces, esos valores vamos a tener que tratar de identificarlos. Una de las opciones es trabajar con, para poder is NA. Eso lo que me está identificando es que a todos los valores del data frame que son NA, me los elimine o me los asigne, me los ubique cuáles son sus posiciones, y por lo tanto ahí nosotros podemos hacer un filtrado un poquito más específico. Pero no tengo el código preparado, se los preparo para el día lunes para poder ya trabajar específicamente con esta base de datos. ¿Sí? El día lunes ya trabajaríamos específicamente con esa base de datos. ¿Alguna otra duda?
Tengo medio trabado el R cuando trabajamos más con esto, tenemos algún valor. ¿No hay dudas, chicos? Bueno. Entonces, vamos a terminar por el día de hoy la clase. Hemos visto varios conceptos. Y nos vemos el próximo día lunes. El próximo día lunes, bueno, ya tenemos los conceptos, estos conceptos teóricos. Vamos a sobre la base de datos Kaizen, y sobre esa base de datos vamos a realizar más o menos las mismas preguntas que tenemos en esta primera tarea. Vamos a tratar de implementarlas en nuestra base de datos más grande, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que tienen cierto tipo de características, ciertos tipos de edades? ¿Cuáles son sus valores, sus asignaciones, etcétera? Entonces, eso es lo que vamos a implementar, eso es lo que vamos a hacer para la próxima clase. Gracias por estar ahí, chicos. Nos vemos entonces el próximo día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Las dificultades técnicas del internet.